Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Ricci en un nuevo video y esta vez vamos a hablar del último capítulo de Jujutsu Kaisen. Ya saben que si no sale algo interesante en la historia, a mí me cuesta hacer video, pero el último capítulo realmente fue muy interesante, así que vamos a estar hablando de los últimos acontecimientos de la serie. Nos habíamos quedado en el capítulo 199 con el regreso del Sukuna que revela su identidad como el Caído, y vemos en el siguiente capítulo, en el 200, que Itadori se lo comunica con lenguaje de señas a Fushiguro, que se da cuenta que están en una nueva encrucijada. Si bien están todos a salvo, lograron tener todos los puntos que querían y encontraron al hechicero Ángel, que tiene la capacidad de liberar a Gojo de la prisión confinadora. Ahora tienen un nuevo conflicto, y es que este mismo Ángel quiere eliminar al Caído, que justamente es el Sukuna. Hubo mucha polémica por una imagen que dibujó Gege Akutami de el Sukuna, de un recuerdo de Fushiguro de los primeros capítulos de la serie, donde al Sukuna le falta tatuajes, usa una ropa diferente, un peinado diferente y está en una pose diferente a la que en realidad a ese recuerdo se refería. No sé qué le pasó a Gege, pero bueno, estuvo medio flojo dibujando a ese Sukuna. ¿Cuál es la cuestión que sucede después? Empiezan a entrar repentinamente un montón de jugadores al torneo de sacrificio, a la colonia justamente donde están los protagonistas. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Vemos un recuerdo de febrero del 2018, mucho antes del torneo de sacrificio, donde vemos a Kenyaku que se presenta para hablar con el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Él va junto con su esbirro Uraume y les presenta al presidente de Estados Unidos la energía maldita en sí, un concepto totalmente ajeno para personas normales y especialmente fuera de Japón. Esto la verdad que me pareció bastante aburrido. Si bien Kenyaku tenía este plan de expandir la energía maldita fuera de Japón, la verdad que nuevamente caer en Estados Unidos, en ese viejo conflicto que tiene Japón con Estados Unidos por la Segunda Guerra Mundial y demás, la verdad que me cansa bastante ver siempre este país interviniendo, pero bueno. ¿Cuál es la cuestión? Resumiendo estos últimos capítulos, que Estados Unidos ve la energía maldita como una nueva energía, como una nueva fuente de poder y quiere aprovecharse y obviamente aprovecharla y obtenerla mucho antes que los otros países, justamente por una cuestión de geopolítica. Kenyaku simplemente los está utilizando. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, Estados Unidos se ve impresionado por la demostración de Kenyaku y dicen que van a ir a la colonia para cazar justamente a los hechiceros más poderosos. Especialmente están interesados en Gojo y su enorme poder que aparentemente no se agota, para tratar de obtener esta nueva, entre comillas, tecnología o fuente de poder. Y ahí regresamos a la actualidad, donde vemos que los soldados o aparentemente gente de Estados Unidos u otros países posiblemente están entrando a la colonia para cazar a los protagonistas y complicar las cosas mucho más. Ahora vamos con el último capítulo, el capítulo 202, que tiene un montón de datos interesantes y vamos a ir desmenuzando poco a poco. Lo primero que vemos es una imagen de Amanai Riko, quien era una de las anteriores recipientes estelares de Tengen. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que está Yukumo hablando con Tengen y ella misma se revela como un posible recipiente, algo que por lo menos yo no estaba enterado o no había leído o no sé si no había prestado atención, pero bueno, ella dice que fue un recipiente estelar, pero que obviamente no tenía el mismo potencial que sí tenía Riko. ¿Qué sucede después? Vemos que Tengen dice que ya no está tan de acuerdo con la fusión con los recipientes porque no quiere interrumpir su evolución y no está seguro ni siquiera él mismo de en qué puede evolucionar. Aparentemente su evolución puede converger en una amenaza para la humanidad, pero también lo que está diciendo, en caso de que pueda fallar su evolución o que se convierta en algo inesperado, aún así existe todavía su barrera que evita que él pierda su personalidad y que de alguna forma se termine de extinguir su ser independientemente de cómo evolucione. Eso es lo que yo llegué a entender porque es bastante ambigua esta parte. Sin embargo, él dice que algo así inevitablemente tiene que suceder. Además dice que simplemente fusionándose con un humano recuperaría su inmortalidad. Y eso es lo que evita que continúe con su evolución o transformación más cercana a una maldición que a un humano o a un hechicero. Vemos que Tsukumo está muy enojada porque ella puede escuchar y entender lo que dicen los recipientes anteriores de Tengen, que él mismo no puede comprender porque a partir de que se fusionan ya dejan de tener su personalidad y él ya no las escucha, pero de alguna forma Tsukumo puede escuchar y entender lo que esos recipientes están diciendo y se ve bastante molesta, ya que ella como último posible recipiente se siente enojada por el desperdicio, entre comillas, del sacrificio de los anteriores recipientes, ya que Tengen ahora nuevamente rechazando la fusión está como negando también a todos sus recipientes anteriores y el sacrificio que estos hicieron para que Tengen pudiera continuar con su inmortalidad.
Además, ella dice que si la secta estelar no hubiera eliminado a una de las recipientes, ella misma se uniría. Aunque no entiendo bien esta frase porque justamente esta secta estaba a favor de que Tengen no se fusione y que mantenga su estado puro, o sea de espiritual, y no fusionándose con otro humano o recipiente. Así que bueno, como digo, estas escenas y diálogos son un poco ambiguos o no llego a entenderlos del todo. Lo que sí se asegura Tsukumo como último recipiente es que los planes de Tengen no le sean tan fáciles y que va a tratar de llevar el peso de todos los recipientes anteriores que se sacrificaron. Regresamos a la actualidad, al 16 de noviembre, un poco después de lo que está sucediendo en la colonia de Tokio donde están los protagonistas, y vemos que Kenyaku, obviamente en el cuerpo de Getou, entra en lo que es la academia, la tumba estelar, y se encuentra nada más y nada menos que con uno de sus hijos, el cual es Choso, que dice que no tiene ningún interés en hablar con Kenyaku, pero sí que tiene una intensa necesidad de matarlo. Getou le pregunta por Tengen y obviamente Choso le dice que no lo va a ver, que no es bienvenido en ese lugar, pero Kenyaku le dice que Choso ya cumplió su función, que seguramente su función era ayudar a las maldiciones para crear todas las condiciones de lo que fue el incidente de Shibuya, y que ahora, aunque sea su hijo, es una gran decepción, ya que no cumplió con las expectativas que Kenyaku tenía al momento de crearlo y al momento de crear los demás úteros malditos, los cuales considera fallos. También nos dice una información bastante interesante, y es que dice que el juego de sacrificio ya cumplió su objetivo y que está todo preparado para la fusión de todos los hechiceros en uno, algo que obviamente sorprende bastante a Choso. También nos da a entender que de alguna forma podría haber neutralizado a todos los protagonistas, ya que esto es después de los hechos que vimos en el hotel, que fueron el 14 de noviembre y esta conversación se da el 16. Kenyaku la verdad que se ve bastante orgulloso de su plan y empieza a mostrarle a Choso una proyección de lo que podría ser el futuro o cómo se podía desencadenar su plan. Recuerda los incidentes de Shibuya cuando habló con Tsukumo. Recordemos que el plan de ella justamente era también que la hechicería alcance un nuevo nivel, pero por otro lado ella tenía un plan contrario a lo que era de Getou y de Kenyaku. Ella no quería eliminar a los humanos como quería Getou y tampoco quería crear una especie de apocalipsis como quiere Kenyaku, sino que ella quería un plan contrario y era eliminar la energía maldita de todos lados, que aparentemente solamente estaba dentro de Japón gracias a la barrera de Tengen, que había muy pocos hechiceros por fuera de Japón. Entonces su plan era crear gente como el experimento de Touji y de otros hechiceros para que la energía maldita deje de acumularse y de crear maldiciones. Sabemos que estas dos posturas son antagónicas y por eso Kenyaku explica que él quería potenciar la energía maldita, y de ahí viene la creación en principio del experimento de los úteros malditos, que está hablando obviamente con Choso, que es uno de ellos. Y ahí les dice que es un fracaso y que se ve decepcionado por lo que terminaron siendo, y Choso obviamente se enoja y dice que no hable mal de sus hermanos, inclusive si está hablando con su propio creador. Lo que dice Kenyaku es que si Tengen llega a evolucionar en lo que es un espíritu maldito más que un humano o un hechicero, se podría volver en una forma apocalíptica inmensa, se convertiría en algo similar a una maldición que fusionaría a todos los hechiceros y sería como una fuente de energía inmensa, algo así como lo que se crea cuando utiliza la técnica Uzumaki, que fusiona a todos los espíritus malditos que come con la técnica que anteriormente había conseguido y utilizado dentro del cuerpo de Getou. Él mismo se pregunta cómo surgiría esta fusión si es que logra que todos sus objetivos lleguen a cumplirse, y vemos como una especie de 100 pies gigante caminando por Tokio, el cual absorbe a todos los hechiceros y es como una forma de vida autónoma pero muy destructiva. Choso la verdad que no llega a entender cuáles son los objetivos de Kenyaku y le pregunta cuáles son sus objetivos, qué lo motiva, y él simplemente dice que la curiosidad. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que Kenyaku es un personaje que vivió muchos años, probablemente junto con el Sukuna, uno de los personajes más viejos de toda la serie, y él mismo revela que está aburrido y que quiere que la hechicería evolucione. Seguramente él, con su pseudo inmortalidad, vio a la hechicería evolucionar a lo largo de los años y quiere ver, como si fuera un niño, una nueva experiencia de qué sucedería si junta los elementos químicos para su experimento. Obviamente en este proceso está jugando con toda la humanidad. Sinceramente yo pensé que tendría un plan más serio o algo más modificado o algo un poco más sutil, como era el plan de Getou de eliminar a todos los humanos, justamente para que el mundo y la hechicería sea solamente algo de hechiceros, los cuales él consideraba seres superiores, pero no, el plan de Kenyaku simplemente es mezclar todo y ver qué sucede, porque simplemente para él esa idea le parece interesante. Y ahí Choso le dice que su plan puede venírsele en contra. ¿Qué sucedería si cuando junta a todas las personas y a Kenyaku y logra la fusión de su experimento,
si ese resultado sería, por ejemplo, una cara graciosa de payaso. ¿Qué es lo que haría en ese momento? Ya que eso sería lejos de su visión que tiene de la bestia que consumiría todo y estaría suelta por Japón, y él dice que simplemente se reiría. Y ahí vemos que Choso toma una postura de batalla para usar la sangre perforante. Realmente un capítulo interesante porque bueno, llegamos a la final y a la conclusión del plan de Kenjaku, que si bien estaba más o menos planeado que quería utilizar ciertas personas, ciertos elementos y fusionarlos para lograr que evolucione la hechicería, yo pensé que tendría algún objetivo superior a ese y no simplemente ver los resultados de fusionar a todos estos hechiceros, sino que habría algún objetivo, alguna meta, algo que quiera resucitar o algo que quiera concretar. Pero no, es simplemente ver cuál es el resultado de eso. Y también podemos ver que según la ideología de este personaje, si llegara a morir por estos resultados, yo creo que tampoco se enojaría demasiado ni sería demasiado pertinente a seguir vivo. Si bien tiene inmortalidad, si los resultados de su experimento resultaran en su propia muerte, tampoco se vería afectado, lo cual deja a la historia con poca potencia, ya que vemos a un villano bastante voluble y con decisiones muy arbitrarias. Por lo menos a mí eso me desalienta un poco y me aburre un poco ver que el villano final, entre comillas, es tan vacío o tiene un objetivo tan poco concreto. Pero bueno, quiero ver cuáles son sus opiniones, qué opinan de ustedes del plan de Kenjaku, de este último capítulo lleno de información. Los estoy leyendo en comentarios y nos veremos en un próximo video. Adiós.